Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, como veis, la oficina de diseño empezará el 12 de febrero, de aquí a un par de días o tres. ¿Qué tenemos en la oficina de diseño? La oficina de diseño ya sabéis que es como pues el taller de ensamblaje, o el taller de montaje, como se llame en Europa, ya se me olvidan las cosas. Em, bueno, en esta ocasión tenemos el Object 278. ¿Qué es el Object 278? Bueno, em, este 278 es simplemente la evolución del 277, que lo tenemos en rama, con un cargador inverso. Punto pelota. Se ha variado un poquito el glacis, eso sí, y poco más. Poco más. La verdad es que no tiene. No es un carro que digas, joder, es que destaca, es que es diferente, es que. No, es que no. No tiene chicha, no tiene nada del otro mundo. Es simplemente eso. Un 277 con un cargador inverso. Se acabó. ¿Merece la pena? Mm, no voy a hacer spoiler. Ahora lo vais a ver. Vaya tela. Sabéis que yo soy muy crítico. He sido muy crítico con Wargaming por razones obvias. Y soy muy crítico con Lesta cuando meten un truño como este. ¿Es un carro para gastarse y pico mil de recursos? No, sinceramente, no. Comparación con otros carros es mejor, o sea, en comparación con otros carros que han salido de la oficina de diseño. Bueno, eh, yo saqué el Orso en la oficina de diseño. Eso es una maravilla de carro, es increíble, fantástico, es un carro que se sigue usando, porque es un carro buenísimo, buen blindaje, recarga muy rápido, gira muy bien, se mueve muy bien, es una pasada de carro. Luego sacaron el Stunt Tiger. El Stunt Tiger fue un carro que lo sacaron simplemente, bueno, a ver, más que nada para colección. O sea, para que empieces a coleccionar estos carros. Am, alguno de vez en cuando se ve por ahí, pero poco más. Luego sacaron el Object 218A, que es un carro que no se ve por ahí, porque ya la gente ha dejado de usarlo. Nos hemos gastado un montón porque sobre el papel este carro era bastante bueno y luego pues resultó que no era tan bueno. El papel, como sabéis, lo aguanta todo y luego cuando te metes en partida te las meten dobladas. Y ahora ha salido el Object 278. Am, ¿Qué deciros de un truño? Pues ¿qué es un truño? Así, sin más. No es un carro que no tiene ningún sentido, no te ofrece nada, no te da nada, no, no es nada en especial. Incluso el cargador inverso te perjudica. O sea, es absurdo. Has hecho una evolución de un carro que es más o menos bueno, para que sea peor. Es que no lo entiendo. Vamos a ver un poquito esto. El reglamento de la asamblea. Joder, con las traducciones de Google, la madre que lo parió. Del ensamblaje. Número de vehículos está estrictamente limitado. Hay 45.000 con el estilo numerado 3D Borov y otros 100.000 de la configuración estándar. Dudo mucho que este carro se venda entero. Lo dudo. Puedo equivocarme, desde luego, con la cantidad de cabestros que hay aquí, vete tú a saber, les da por una tontada y todos van detrás. Ah, para mí no es este carro, eso lo tengo muy claro, porque para tener este saco el 277, punto. No hay más. Tiene 6 días para conseguir el Object 278 estándar, pero el tanque con diseño numerado es cuestión de minutos. Bueno, ya veremos. El más rápido que consigue el número, evidentemente. Los números se asignan secuencialmente, de menor a mayor, vale, pues como todo.
como todo. Carro pesado, fácil de conducir. El Oye-278 es un tanque pesado soviético nivel 10 diseñado para un combate dinámico y seguro. A ver, ¿seguro en qué aspecto? ¿En que tiene un buen blindaje o en que seguro que te tienes que tirar para atrás para que no te sacudan? Mm, A ver, excelente movilidad. Bueno, bueno, te permite tomar rápidamente posiciones clave y mantener un alto ritmo de batalla. Vale. Cargador de 3 rondas con carga inversa. Permite disparar eficazmente una serie de tiros y continuar la pelea sin largas pausas. No, no. Arma equilibrada. Bueno. En fin. A ver. Es 277 con un pelín más. Ahora veremos algunos cambios que tiene, que no son unos cambios radicales. El Glacis sobre todo sí lo han cambiado. Y bueno, y poco más. Poco más. No hay mucho más que decir. Vale, aquí hablamos de 1000 días de cuenta premium. 1000 días de cuenta premium o 1.200.000 de experiencia libre o 75 millones de plata o 40.000 de 40.000 bonos. Cosa que me parece una barbaridad. Y más para este carro. Solamente porque tiene un autocargador. Punto pelota. Vale, con los datos. Ahora lo vamos a ver también en TanGG. Tiene un alfa de 470. El Objet 277, si no recuerdo mal, son 490. Penetración 265. El Objet 277 son 260. Y aquí es donde la matan. Fijaros el cargador inverso. 19,2, 15,3 y 12,5 segundos en recargar. Un total de 47 segundos. El 277 de base tiene 11 segundos y medio de recarga de base, que lo puedes bajar a 9 segundos fácilmente. Este por el cargador, como mucho te lo vas a bajar a 11 segundos. Este bajará a 14 y este a 18. Con lo cual te pondrás en 44 segundos. Más o menos. A ver, más o menos. Es mucho. Es un cargador inverso. Vale, pero es que el primer disparo, el segundo disparo y el tercer disparo, o sea, la tercera carga, es más lenta que con el cargador, con el 277, que es de disparo único. Con lo cual no me compensa porque voy a tardar más en disparar. 1 o 2 segundos más y subiendo. 5 grados de depresión, el 277 tiene 5,5, tampoco es que sea una diferencia brutal, que no lo es, pero 5 grados es una porquería, y más en estos mapas que están sacando, que tienen muchas subidas, bajadas, y el cañón pues realmente no baja todo lo que debería de bajar, y te vas a encontrar en el problema de que no vas a poder apuntar porque no va a bajar el cañón. Tiempo de recarga, no me acuerdo. Bueno, sí, espérate que tengo los datos aquí. Vale, sí, lo vamos a ver mejor aquí. 278, 277. 470 de alfa, 490 el 277. La penetración es la misma. Incluso el 277 hace un pelín más de daño. Las cargas, como veis, 12 segundos, no llega a 12 segundos. Tarda más en recargar. Sí, 3 disparos y 3 segundos entre disparo y disparo. Bueno. Grados de giro del cañón. Sí, gira un poquito más rápido,
y este un pelín más lento. Pero bueno, eso se puede arreglar con el equipamiento. Grados. Sí, este tiene -5 y este -5,5 y en elevación más 16 y más 15,5. No es una diferencia abismal. No, no lo es. Está ahí. Tiempo de apuntamiento 2,59 y 2,59. Eso es lo mismo. Cuidado con esto. Dispersión a 100 metros 0,38 el 278 y 0,36 el 277. El cañón del 277 es mejor. DPM tiene más el 277. Puntos de vida tiene más el 277. Blindaje del chasis tiene más el 277. Blindaje de la torreta tiene un pelo más, 1 centímetro más el 278 en el frontal. No hay mucho cambio entre uno y otro. Este es el tiempo de reparación de los módulos. Es lo mismo, o sea, no cambia prácticamente nada. Es un pelín más ligero y tiene un poquito más de motor. Un poco más. Pero digamos que no le vas a sacar mucha más potencia. A ver, son 19,8 caballos por tonelada y el 277 17,26 caballos por tonelada. Es un poco más, pero fijaros que la velocidad es la misma. Velocidad de giro del chasis es mejor el 277. Gira mejor el chasis, pero la torreta gira mejor la del 278. Bueno, una cosa por otra. Bueno, esto es la ocultación. Es básicamente cero, nada, no, no, no merece la pena ni comentarlo porque te van a ver sí o sí. Visión 400 metros y alcance de la radio un pelín más tiene el 278. A ver, para los recursos que tienes que soltar con el 278, ¿merece la pena? No. Así, tal cual, no. Porque para eso tienes el 277, que lo tienes en rama y seguramente lo tienes ya desarrollado. Pero esto no merece la pena. Así, tal cual. Blindaje. Vamos a verlo aquí un poquito y luego lo vamos a comparar los dos carros. Fijaros que el Glacis son 3,79. Bueno. Yo creo que esto no está bien. 310 en la parte superior de la barcaza, 308 en la torreta y 179 la cúpula del comandante. A ver, yo lo estaba mirando en TANGG, 278 y 277. Fijaros que sí, el Glacis cambia un poquito, porque aquí veis la barra de transmisión de la rueda tensora, que tiene blindaje. Ahora, si te tiran con oro te va a dar igual, porque te la van a clavar. No es algo que digas... si lo saco un poquito, a lo mejor no. Si lo sacas te van a sacudir, sí o sí. Y en el 277, exactamente igual. Tiene menos blindaje en el Glacis. En el Glacis. En la chapa superior del Glacis ya es diferente. Nos vamos a 400. Tiro un poquito para atrás. 300. Va a ser más complicado que te la endiñen con oro. Básicamente es lo mismo, pero fijaros, aquí tiene unos píxeles. Esto ya es rizar el rizo, esto ya es... que hacen que cuerpo a cuerpo puedan apuntarte bien ahí
que es la escotilla del conductor, ¿vale? Luego sí es cierto que la torreta tiene un muy buen blindaje. Básicamente son iguales y la escotilla del comandante, pues fijaros, 230, 237, ahí, 180, 200, o sea, básicamente es lo mismo. Sí. Puntos débiles, torreta escotilla del comandante, escotilla del conductor y el glacis ahí. Esto tiene su tema. Porque ahí sí, más o menos, pues por ahí debe de andar. ¿Es más duro? Sí, un pelín más. Pero aquí en el centro es más blando. Por el resto, pues no varía mucho más. A lo mejor un poco más de blindaje el 277 en la torreta, los laterales, pero no es algo que digas, "Oh, es que esto cambia la partida por completo, wow". No. Es un 277, un pelín modificado, con un cargador inverso, que es más lento que el disparo con tiro a tiro. Entonces, ¿voy a gastarme 1000 días de cuenta premium en este carro? No, ni mucho menos. Puedo tenerla, no tengo ningún problema. Pero no porque no merece la pena. Es que para eso tienes el 277, que básicamente es lo mismo, monotiro, prácticamente el mismo blindaje, ahí andan un pelín. Y por lo demás, pequeñas pinceladitas, un poquito de más de blindaje, el otro tiene más puntos débiles. En fin, que no es un cambio radical. Para mí, este carro no merece la pena, sinceramente, así os lo digo. No merece la pena gastar tantos recursos en un carro que vas a usarlo en 4 partidas y luego vas a olvidarte de él porque no te ofrece nada nuevo. Nada que sea divertido, nada que sea... No, no es algo que digas, ostras, es que sí merece la pena, ostras, es que... No, tiene un poquito más de blindaje, un poco más. Y luego pues el autocargador. En fin, no veo que sea un carro que esté ahí en la oficina de diseño y poder gastarte una morterada. Yo creo que la oficina de diseño es para sacar carros diferentes, que estén, vamos a decirlo entre comillas, más rotos. ¿M? O que tengan un cañón fantástico, que tengan un blindaje brutal, algo diferente. Pero para sacar lo mismo, me quedo con el de Rama, que me sale gratis. Pues ya lo tengo desarrollado. A ver. En fin. em, no sé, esto va a pasar sin pena ni gloria y ya está. Yo ya os digo que para mí no es un carro para estar en la oficina de diseño ni para gastarte tantísimos recursos en este carro. No merece la pena. ¿Que lo quieres como colección? Pues sale tus huevos Kinder, pero poco más. ¿Eh? Más cositas, más cositas. Vale. Tenemos más cositas. Por ejemplo, el día 18 empieza la primera iteración de la actualización 1.41. Ah, no se ha hablado gran cosa, pero por lo que he estado viendo ya en las redes sociales, en los canales de esta gente, probablemente ya tengamos el proyecto Orbit, la segunda parte del proyecto Orbit. No sé si saldrá el mapa nuevo, probablemente. Que lo harán como igual que el año pasado. Eh, Están sacando también mucha información sobre las artillerías suecas y los eh, medios checos de doble cañón automáticos. No sé si lo sacarán todo a la vez
o primero una cosa, luego otra, no tengo ni idea. El día 18 lo veré, haré el nuevo mod y os lo mostraré. Em, Amarte. Amarte a ti, frijolito, no. No. El evento A, coma, Marte. Que ya alguno me dijo, ¿todo junto? No, con coma. Lo han cambiado. Estas son algunas de las imágenes que han filtrado para lo de Proyecto Marte. Que ya alguno está diciendo, ¿pero esto qué es, Marte o Pandora? Porque, vamos, los de las ballenas sonriendo, estas volando y cagando burbujas de... ¿Qué es esto? Esto se le va mucho la olla, pobrecicos. ¿Qué daño ha hecho el agua de fuego? Esta es la otra imagen que han filtrado. Como veis, pues bueno, ha cambiado bastante. Ahora hay ballenas voladoras cagándose encima de ti. ¿Por qué hacen esto? No lo sé. No lo sé, de verdad que no lo sé. Pero sí es cierto que me gustaría saberlo. A ver, ¿lo de Marte estaba bien? Sí, sí, no estaba nada mal. Pero de pasar de Marte a Pandora, pues, ¿qué queréis que os diga? Me faltan los alienígenas azules, que lo mismo saldrán por ahí. Sí, sí, no, no hay ninguno. Pero bueno, a ver, esto, esto es así con esta gente. Cosas muy raras, muy, muy raras. También tendremos cajas de botín, que es otra cosa que em, está por criticar, porque esta gente está pillando las malas conductas de Wargaming. Cajitas cada mes y pico, 2 meses. No. Lesta el año pasado ganó 160 millones de euros. Y diréis, va, es que Wargaming gana el doble. Sí, pero es que aquí los precios son la mitad. Y aquí la gente no tiene el poder adquisitivo que tenemos en Europa. Con lo cual, no todo el mundo puede comprar cajas. No todo el mundo puede gastarse dinero en esto. A ver, yo no estoy por la labor de cajitas, 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 cajitas y cajitas. No, no. Porque ya del uso se hace abuso. Y creo que no deberían de ir por ese camino. Es cierto que esto es una empresa y una empresa está hecha para ganar dinero. ¿Cómo gana dinero esta gente? Pues con las cajitas, con los eventos, porque esta gente hace muchos eventos. Muchísimos eventos, os lo aseguro. Am, con los partners que tienen, en fin, que se gana dinero, sí, esta gente está ganando mucho dinero. Así que yo creo que meterse en cajitas ahora con a Pandora. Luego tendremos Waffentrager, más cajitas. Luego tendremos otro evento que no sé cuál es, más cajitas. Y luego ya nos iremos a Navidades. Creo que es demasiado. Y creo que esta gente debería de cortar un poquito porque mucha gente se está quejando. Sí, desgraciadamente están cogiendo los malos hábitos de Wargaming. En fin, lo que es el capitalismo salvaje de allí, de la nueva Unión Soviética. Madre mía. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Un poquito de repaso, lo que viene, más cositas que están pendientes de salir. Y bueno, pues vamos a intentar disfrutar un poquito de todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.